del hilo telefónico a doña Rosa Díez, la líder de UPyD, que hay que darle la enhorabuena porque ya lleva muchas encuestas en que es la líder más valorada y además el partido que lidera, UPyD, sube tanto que ahora mismo sacaría 2 puntos más de lo que consiguió en las elecciones. Muy buenos días y muchas gracias, señora Díez. ¿Cómo valora usted este dato respecto a su formación? Bueno, yo creo que se consolida la opción de Unión Progreso y Democracia como una opción en la que cada vez hay más ciudadanos españoles que muestran su confianza. Naturalmente estamos hablando de encuestas y por tanto hay que, en fin, hay que verlo con esa prevención, ¿no?, de que estamos hablando de una encuesta, aunque en este caso sea el sondeo del CIS, pero creo que muestra eso, ¿no?, que las propuestas que viene haciendo Unión Progreso y Democracia desde que nacimos, pues son consideradas propuestas positivas, necesarias para España por una parte creciente de los ciudadanos españoles, y eso hace que en este último barómetro del CIS pues seamos el único partido que en voto sin cocinar, digamos en la primera aportación de voto directo, el único que crece, y sin cocinar, insisto, y que una vez pasada por la cocina seamos el partido también que más crece. Pero fíjese que me importa más otro aspecto del barómetro que tiene que ver con cómo o dónde nos sitúan los ciudadanos españoles. Los ciudadanos españoles sitúan a Unión Progreso y Democracia en esa tabla del 0 al 10, el 0 sería la extrema izquierda, el 10 la extrema derecha, nos sitúan en el 5,21, que es donde se sitúa a sí mismo la mayoría social de los españoles. Pero fíjese, señora Díez, que también su formación y usted recibe duras críticas. Hay gente que piensa que, claro, ustedes suben en las encuestas porque no van a gobernar y que hasta cierto punto... Eso les gustaría, a los que lo dicen les gustaría. No, y que hasta cierto punto sus mensajes son demagógicos. Yo quiero que usted también responda a esta otra cara, que es la de la crítica, que también les hacen. Ya, pero yo, en fin, es que yo creo que se responde a sí misma, ¿no? Primero, esa apreciación de que no vamos a gobernar, bueno, lo decidirán los españoles, ¿no? Quiere decir que nosotros somos un partido que nacemos con vocación de ser alternativa, no bisagra, alternativa, y que tenemos propuestas globales para España. Algunas de las cosas que hoy consideran la mayoría de los españoles como imprescindibles y urgentes hacer en nuestro país, venimos defendiéndolas desde el mismo día que nacimos, y las defendemos en la tribuna del Congreso de los Diputados o en las tribunas de las instituciones públicas, en todas aquellas en las que estamos. Bueno, eso lo podrán tachar como quieran, lo podrán calificar o descalificar como quieran, pero son argumentos y son propuestas que finalmente cuando salimos a la tribuna y las explicamos, nos suelen calificar de populistas, demagógicos, lo que sea. 5 meses más tarde, esas mismas propuestas, vestidas de otra manera, las hacen los mismos partidos que nos calificaron. Por supuesto, nunca las llevan a cabo, nunca entran al fondo de la cuestión, nunca cometen la reforma profundamente, pero esta es la realidad y los ciudadanos lo perciben. Entonces yo le digo a los ciudadanos, se lo digo siempre y se lo quiero decir a través de ustedes en este momento, júzguennos por lo que hacemos, no solamente por lo que decimos, júzguennos a nosotros, a Unión Progreso y Democracia, por nuestras propuestas, no por lo que decimos de nosotros mismos ni por lo que otros dicen de nosotros. Y si les parece que lo que defendemos es positivo, pues nos apoyen. Si les parece que no lo es, pues no nos apoyen. Enseguida le voy a dar la palabra a 2 de los tertulianos que me acompañan, pero yo sí quería que me hiciera una valoración de lo que estamos viendo. El PP a los 7 meses de gobierno ha bajado 8 puntos, el PSOE no rentabiliza absolutamente nada y, por otro lado, hay una gran desafección de los ciudadanos hacia la clase política. ¿Cómo se puede, con todos estos datos que le planteo, cuál es la conclusión? Hombre, yo creo, lo decían algunas de sus tertulianas o de sus tertulianos antes, que efectivamente el desafecto hacia la clase política, que no es único en España, pero que desde luego es un problema en España, es algo sobre lo que los políticos, nosotros, tenemos que hacer autocrítica y tomar decisiones, porque la política es imprescindible e inseparable de la democracia. Sin política no hay democracia y los partidos políticos son instrumentos a la vez imprescindibles para hacer política. Si los ciudadanos llegan a la conclusión de que hay que pasar de la política, eso será muy malo para la propia democracia.
Entonces yo creo que eso que nos están diciendo los ciudadanos, ese desafecto que demuestran hacia nosotros, tiene que hacernos reflexionar y tiene que hacer que tomemos decisiones de regeneración democrática, que es algo que no significa otra cosa que devolver a los ciudadanos su capacidad para controlar la política y los partidos políticos y las instituciones democráticas, que tomemos decisiones para erradicar la corrupción, para favorecer y para garantizar la transparencia, para modificar un sistema electoral que los ciudadanos perciben como absolutamente injusto para ellos mismos. Bueno, son cosas que tenemos que ir haciendo y que tenemos que, en fin, conclusiones que tenemos que extraer no solo de lo que nos dicen en las encuestas, sino de esa separación palpable que se ve. Fíjese usted que en los últimos 4 años, desde las elecciones anteriores hasta hoy, la suma de los dos grandes partidos ha bajado 20 puntos. Pero desde las elecciones eso lo dice también el barómetro del CIS, desde las elecciones últimas, en 7 meses, la suma de los dos ha bajado 7 puntos. Es decir, el bipartidismo se desploma. Le va a preguntar Pilar Cernuda, señora Díez. Buenos días, señora Díez. Acaba de decir, con toda la razón del mundo, que tiene tantas posibilidades como cualquier otro político para gobernar. Y vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Ha llegado ese momento, usted gobierna. ¿Qué decisiones tomaría respecto al Estado autonómico? Decisiones fundamentales para la buena marcha de España. Las que estamos planteando desde el mismo momento que nacimos, Pilar. Yo creo que hay que reformular el Estado, que hay que revisar la Constitución, que hay que hacerlo a la luz de las consecuencias que han tenido las leyes, las consecuencias desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la cohesión, desde el punto de vista de la competitividad, y que hay que hacerlo, esa revisión del modelo de Estado, del modelo territorial del Estado, hay que hacerlo sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de complejo. Hay que hacerlo como lo hacen las democracias sólidas de nuestro entorno, como lo hace Alemania, que revisa la distribución competencial entre los Länder y el gobierno federal cada X tiempo para llegar a las conclusiones de que si las cosas funcionan bien, a la luz de eso que es importante, de la igualdad, de la justicia, de la competitividad del país, se deja como está, y si no se revisa nuestra propuesta, y usted lo conoce bien porque me lo ha escuchado en más de una ocasión, es la reformulación del Estado autonómico. Nosotros apostamos por un Estado descentralizado políticamente, pero creemos que la Constitución dejó muy abierto el modelo territorial del Estado, lo dejó como entonces se podía dejar, creo yo. O sea, creo que en fin, que las cosas que se han venido haciendo se han hecho, a mi juicio, buscando el interés general, pero han tenido consecuencias y algunas han sido negativas. No solamente es que no nos lo podamos pagar, que decía usted antes, es que aunque nos lo pudiéramos pagar, las consecuencias no han sido positivas. Pongamos, por ejemplo, la distribución competencial en materia educativa. 17 sistemas educativos en España han sido buenos para la competitividad de nuestro país en esa materia. Pongamos que tenemos dinero de sobra, y oiga, es que teníamos dinero de sobra y ahora no nos lo podemos pagar, pero gracias a que ha habido 17 sistemas educativos, de los 150 universidades mejores del mundo, 30 estaban en España. Nuestros estudiantes, cada vez que había un examen a nivel europeo, estaban mejor situados. Pues no, ni nos lo podemos pagar ni ha sido positivo. Luego es el modelo el que hay que revisar, no solamente porque nos cuesta mucho, sino porque el efecto en términos de competitividad en este caso pues no ha sido positivo. Le pregunta Luis Herrero. Hola Rosa, buenas tardes. Volviendo a la desafección de la clase política, a mí me sorprende mucho que es verdad que esa es la mejor, pero luego analizas la letra pequeña y la mejor es un 4,3, es decir, que eres la tuerta en el reino de los ciegos. Y me gustaría es una saber... forma de verlo, pero sí, bueno, prefiero verlo de esa manera. Sí, no, sí, chica, yo es que no lo sé ver de otra manera. Si dijeras que es que de repente los españoles aprueban una manera de gestionar un partido político o de relacionarse con la sociedad civil, diría, bueno, pues aquí hay algo de novedoso, pero al final estás en un 4,3 y estás siendo puesta como ejemplo, digamos, de lo menos malo. Y a mí lo que me gustaría saber sobre esas premisas si a ti eso te satisface, si de verdad colma tus aspiraciones políticas desde el punto de vista de ser un referente político novedoso en la vida española. Pues no me colma, no podía colmarme. Yo tengo en fin, el mayor de los respetos por los ciudadanos y mi aspiración sería no solamente que se valorara muy bien a la dirigente de Unión, Progreso y Democracia, en este caso a mí, sino que la opinión de los políticos en España fuera una opinión positiva y se nos viera no como un problema, sino como una solución.
porque, en fin, los ciudadanos necesitan de la política, los únicos que no necesitan de la política son los poderosos, los que sin política tienen sus problemas resueltos. No estoy satisfecha, me parece que hay que mejorar mucho y que hay que mejorar en esa consideración y que solo se puede mejorar en base a nuestro propio trabajo. No me sirve tampoco esas explicaciones que dan los sociólogos, que seguro que usted las ha oído muchas veces, de que no se puede considerar que en esta valoración de líderes 5 es aprobados y 7 es notable, que las cosas son mucho más complicadas. No, tampoco me sirve. Tenemos una valoración negativa de los ciudadanos como políticos y eso es lo que hay que cambiar, pero hay que cambiar no cambiando a los ciudadanos, sino cambiando nuestra forma de actuar para que los ciudadanos también tengan una percepción diferente de nosotros. Señora Díez, la última pregunta, porque sé que nos ha hecho un hueco en su agenda, que hoy también, aunque estamos en pleno agosto, es apretado, pero ¿a usted qué le parece el caso de presunto espionaje político que ha revelado el diario El Mundo, donde también se habla de una trama de corrupción en torno al Ministerio del Interior de la anterior etapa? Pues mire, me parece que estas son las cosas que hacen que se deprecie la confianza en los políticos y en la propia democracia. Si hay una denuncia tan grave como esta que ha habido, los ciudadanos merecen y necesitan una explicación. Y es lo que el Partido Socialista lleva 2 días de retraso sin hacer. Merece el conjunto de la ciudadanía una explicación porque los hechos denunciados son hechos muy graves. Naturalmente hay que mantener la presunción de inocencia, pero el silencio no puede ser la respuesta. Pues muchísimas gracias por atendernos en pleno agosto y sabiendo que usted sigue igual de ocupada, como si no estuviéramos de vacaciones. Muchas gracias, señora Díez. Gracias, buenos días o buenas tardes. Bueno, evidentemente, en fin, ha dejado claro, sobre todo el aspecto que le ha preguntado Pilar, que era el tema que nos referíamos, el tema de las autonomías. Su discurso es claro. Sí, lo que pasa, no quiero repreguntar porque no teníamos tiempo. Lo que ha dicho tiene toda la razón y desde luego lo comparto, pero luego eso ¿cómo se come? Claro. Dices a las autonomías, tenéis que renunciar a una serie de competencias, es decir, que por eso decía yo, las decisiones que hay que tomar. Ha dicho efectivamente, lo que ha dicho Rosa Díez lo comparto completamente, pero luego, insisto, ¿qué decisiones falta la letra pequeña? 2, 3, 4. Pero es que tiene usted que devolver la competencia de educación o la de sanidad. Oiga, perdone, devolver esa competencia quiere decir pasarle el muerto al Estado. No tendrá que modificarlo, no tendría que decir, oiga, el Estado le transfirió en su momento un modelo y con una dotación presupuestaria y con una dotación humana de personal también. Claro, y eso se ha desmadrado. Pero lo que ha ocurrido... No, devuelvan las competencias. Lo que ha ocurrido es que lo primero que ocurrió cuando se traspasó esas competencias, lo primero que hicieron todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, cuando se traspasó la educación, fue subirle los sueldos a los profesores o a todo el personal que llegó allí. Aparte de aumentar muchísimo... Y ampliar la oferta pública. Aparte de aumentar muchísimo, con lo cual, o sea, al final hemos duplicado un montón de bueno, lo que está claro, empleados públicos.